Y recién acaban de llamar, maestro, pidiendo que haga una explicación parecida a la que hizo de Pizzicato en Cascada, de ese aire popular, el canto de mi selva, inspiración allá por la picada del chirigüelo, y todos los movimientos y todo lo que pasa dentro de la música. Y como usted tiene un talento tan especial para acompañar con la descripción los movimientos musicales del tema, yo le voy a pedir que no sé, haga la misma si cosa. podemos satisfacer el pedido de esta... Pero con todo gusto. Bueno, en el año 32, habrá sido allá por el mes de abril del 32, me contratan para ir a Concepción a actuar en el Teatro Granado. Muy bien, me fui. Y ahí, cuando terminé la audición que di, se me acerca un morenito bajito y me dice: Herminio Jiménez, vengo a invitarle para ir a Pedro Juan Caballero, me dice que queda en la frontera del Brasil. Y yo siempre soñaba ir a Río de Janeiro, y entonces pensé, bueno, si me voy con este hombre, voy a estar más cerca. Salimos una mañana temprano, fuimos. Llegamos después de mucha peripecia a la selva del Chirigüelo, donde en aquella época, no sé ahora... Hasta ahora las leyendas. Así, bueno, camino muy precario, ¿no es cierto? Llegamos en el Chirigüelo y naturalmente había llovido y no se podía pasar la picada porque estaba lleno de agua, ¿no? Además que el río Aquidabán queda ahí cerquita, el arroyo Aquidabán. Bueno, nos quedamos 3 días con su noche ahí. Por primera vez, cuando llegó la noche pareciera noche tenebrosa. Uno no sabe lo que va a pasar ahí, ¿no? En la selva. Yo no dormí, por supuesto, porque para mí todo era nuevo, ¿no? El rumor, las hojarascas, en fin, todo, ¿no es cierto? Un murmullo raro de noche, ¿no es cierto? Y de vez en cuando había un pájaro que decía, ¡guau! No sé, bueno, ¡guau! Creo que era, no sé. Bueno, me quedé ahí y se me ocurrió una cosa. Entonces rabisqué un papel que tenía con pentagrama y tomé algunos apuntes. Por ejemplo, la noche. Luego, al día siguiente, a la madrugada, al despertarme, se iba despertando la selva, ¿no es cierto? El rumor de los pájaros. Sí. Pero a medida que iba desapareciendo la noche, venía el alba y parecía que iba despertando la selva. Cuando salió el sol, pues alumbró los primeros rayos solares, empezó a cantar un pájaro. Y era el pájaro campana, que yo por primera vez oí. Y vi también en una copa en lo más alto, parecía una paloma medio sucia, un pájaro parecía a la paloma, ¿no es cierto? Y empezó a cantar. Decía. Y de repente siento otro pájaro que le canta también, como contestación seguramente, y era el chiricoé. Y de repente también cantó. Y hacía una especie de diálogo. Ay, todo eso anoté, ¿no es cierto? Y fui anotando. Y pareciera de que con el entusiasmo del pájaro, de estos dos pájaros, vino cantando otros pájaros. Y bueno, se cantó toda la selva ahí. Y de repente, después de cantar un instante un poco largo, paran todo. Ninguno canta más.
y de repente uno allá en lo lejos balbucea unos cantos y otro, seguramente de otro árbol, le contesta también. Y así un diálogo, de trino, pero a sotoboche, es decir, en voz baja, ¿no es cierto? Bueno, hasta que el pájaro campana de repente también entra con un canto ya como invitando seguramente a los demás pájaros, ahora vamos a cantar. Y efectivamente, cuando terminó el pájaro campana, empezó el canto apoteótico de todos los pájaros de la selva del Chirigüelo, que parecía un concierto, ¿no es cierto? Y luego, en el final ya, empezaron a volar, uno por un lado, otro por otro lado, y se iban seguramente a buscar su alimento diario, ¿no es cierto? Bueno, anoté todo eso, llegamos al día siguiente, después de los 3 días, en Pedro Juan Caballero, y estuve ahí, trabajé un poco, después seguí en un ómnibus hasta Campo Grande, Mato Grosso, Brasil. Y ahí me agarra una revolución de Getúlio Vargas, ¿sabes? Cuando iba a ser desplazado. Bueno, y vine a Pedro Juan Caballero y me presenté como soldado, no sé, para defender mi patria. Bueno, así se hizo, vine a Concepción, después me fui al Chaco. Ya del abril del 32 me fui a la guerra, que terminó en el 35, y en septiembre nosotros bajamos a Asunción del 35 con el mariscal Estigarribia, porque yo fui oficial de Estado Mayor con él, y entonces bajamos en septiembre, después de haber demovilizado, está todo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero del 36, viene la revolución de Franco y lo deporta a el mariscal Estigarribia, de ahí lo deporta en el extranjero. Y de coletazo me toca a mí también, y es por primera vez que me deportan, en el 36. Bueno, me dejaron en Corrientes, de ahí me hice unos pesos y me llegué a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, en el año 38, escribo el canto de mi selva, me recurro a los apuntes que tenía y estreno en el Teatro Verdi, en el 45 por ahí, por primera vez grabo en la Víctor el canto de mi selva. Así que pasaron 12 años. Y por supuesto, cuando salió recién nadie entendía, habrá tardado otros 10 años más para poder ser comprendido, ¿no es cierto? Ahora se comprende y se pide como ahora mismo se pidió. Ahora vamos a pedir nuevamente que suene eso para ir explicando, ¿no? El primer movimiento en el que va a empezar es La noche que pasé en el Chirigüelo. El murmullo, murmullo, murmullo. Aquí, para dar un poco de colorido, uso la flauta. Luego otra vez el murmullo. El murmullo sigue. Un respiro del murmullo. Recurro otra vez a la flauta.
Murmullo en la selva, la noche incierta. Sigue la noche. Ahora va a llegar la luz, las primeras luces. En este momento va a llegar la luz. Se acabó la noche. Ahora. Hay más luz. Pequeña cascada del río Aquidabán ahora. Eso. Sigue la luz. Se va abriendo más luz. Se despierta. Pequeña cascada otra vez del río Aquidabán. Ahora va a venir. Ahora. Sigue. Se va desarrollando mejor la luz. De aquí ya va a entrar los primeros rayos del sol. Ahora entra el sol. Y ahora va a venir el canto de los pájaros. Ahora va a empezar en un ritmo más ligero. El primero, pájaro campana. Pájaro campana. Pájaro campana. Chiricoe. Chiricoe. Pájaro campana. Pájaro campana. Chiricoe. Chiricoe. Pájaro campana. Invitado otros pájaros, empieza a cantar todo. Ahora. De repente paran todos. Van a parar todos. Ahora pararon todos. Allá lejos uno. Otro le contesta más lejos todavía. Otro pájaro más lejano. El pájaro campana es ese. Le imita a otros pájaros. Ahora el pájaro campana le va a dar un sonido más impresionante. Aquí está el cuco del reloj. Es el pájaro campana que invita a los pájaros. Vamos a cantar todo. Ahora, el canto apoteótico de la selva. Todo el mundo canta, siempre con el pájaro campana al frente. Bueno, ahora va a venir los vuelos de los pájaros buscando su comidita de todo el mundo. Ahora. Uno acá. Uno acá. Otro allá. Otro allá. Sigue, pues, salen, van volando. Aquí el último aleteo de los pájaros. Ahí, adiós, chao. Qué lindo. Muy bien, maestro. Muchas gracias por esto.